No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando, salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Bienvenidos amigos, en esta ocasión estoy bastante emocionado ya que os traigo una revisión sobre un I/O tipo Barebone. Es algo poco frecuente, el Phoenix Cam Pro 3. Un Barebone básicamente es un equipo semicompleto, viene sin CPU, RAM ni SSD, lo cual te permite una gran personalización, ampliaciones a priori si es necesario y nos permiten ahorrarnos unos buenos papeles. No en todos los casos porque ahora los compactos están ya a precios bastante elevados, pero eso no quita que sea un concepto interesante. El problema principal de los I/O actualmente es que son básicamente portátiles metidos en un chasis grande y cada vez es más difícil ver productos originales. Es curioso, ¿no? Antes daban prioridad a las ampliaciones y ahora por tener 8 GB de más te suman 100 euros adicionales, es de locos. Sorprendentemente una empresa española ha creado esta maravilla. Bueno, me parece que es la segunda generación si no me equivoco, sin duda un concepto poco frecuente y da mucho de qué hablar. Así que bien amigos, como siempre todo lo que hablo comento estará ahí abajo y empezamos. ¿Cómo es posible crear una I/O con estas características o ventajas? Desde luego que no es un concepto nuevo, de hecho podemos ver un montón de equipos compactos tipo Barebone, pero con ciertas limitaciones como tener la CPU soldada, procesadores de un rendimiento lamentable, problemas de calor y bueno, lo peor de todo es el precio demasiado elevado que tienen. Si fueran baratos, mira, aún te lo compro, pero no voy a pagar 400 pavos por esto si ya tengo un portátil con pantalla con estas características, ¿me explico? Seguramente pensaréis que equipos así no venden mucho, desgraciadamente es todo lo contrario debido a que se utilizan en escuelas, bibliotecas, oficinas y como es un segmento un poco turbio, por no decir otra cosa, se pagan cantidades absurdas por equipos que dejan bastante que desear. Por ejemplo, en donde estudiaba mi hermano les obligaban a pillar un portátil, ya que era para la escuela y todo el rollo, pues te clavaban 400 pavos por un equipo que al final costaba 200 euros y encima te obligaban a comprarlo, digamos, de ellos o a través de la escuela. Y eso que tampoco era un colegio privado, pero bueno, este segmento es bastante turbio hoy en día, especialmente en este uso en concreto. Volviendo al kit de la cuestión, la base de cualquier equipo es una buena placa base, vaya menuda obviedad que acabo de decir. En este caso Phoenix ha optado por utilizar un núcleo sólido gracias a la placa base Asus chipset H610T2. Es un modelo tipo ITX con las ranuras de la RAM SODIMM o las compactas, permite ahorrar un montón de espacio y si entráis en el manual veréis sus altas capacidades. Pese a su formato es compatible con procesadores LGM 700 de Intel de hasta 65 watts, yo diría que podemos meterle algo superior porque las fases como veis precisamente no son pocas. Aquí os comparto algunas características clave en pantalla, al final las tenéis en la página web. Trae adaptador Wi-Fi y Bluetooth, puerto M.2 para SSDs tipo NVMe, dos conectores SATA 6 GB por segundo, conector LVDS que se usa para conectar la pantalla, aunque esto no es tan sencillo como parece. Hay que colocar un inverter, bueno, esto lo hace el fabricante, así que os da absolutamente igual. Y la conectividad es excelente en este segmento. Dos puertos USB 3.2 en formato Type A y Type C, HDMI compatible con HDCP, que es lo que usan las plataformas de streaming, Amazon Prime y estas cosas, porque mucha gente me pregunta, oye, es que yo tengo HDMI y tengo este monitor 4K y tal, y cuando pongo el alta calidad en Amazon no me permite cambiar la opción. Esto es porque utilizáis un HDMI, tanto cable como puerto no compatible con HDCP. Además VGA, Ethernet a 1 GB por segundo, audio y micrófono, un par de puertos USB 2.0 más los dos 3.0 en el lateral y por último el conector de alimentación. Como curiosidad, la placa base incluye un conector, como veis, de CPU aparte. Lo he probado y funciona perfectamente el de 4 pines con una fuente externa, no una PSU, pero bueno, quiero decir que funciona y es funcional, por si en un futuro quieres experimentar o lo que sea. La clave aquí lógicamente es permitirte utilizar el procesador que quieras, más ahora que la Gen 12 está a precios de risa. Bueno, la Gen 13 a priori bajará inclusive. Por cierto, el disipador viene incluido con un poco de pasta térmica además. Otro punto fuerte es la pantalla de 24 pulgadas IPS con una eficiencia de colores del 99% en sRGB, cifra muy respetable, y se puede mover, como veis, hacia cualquier lado, girar, elevarse, lo que sea. Comparativas y cuánto ganamos exactamente como consumidores. Destaco que en primer lugar pensé en usar mi i7, así no tendría que pasar por caja. No obstante, me puse el objetivo de rascar lo máximo posible con un presupuesto inferior a la competencia de este equipo y tampoco es muy complicado. Antes vamos a hacer 4 números y evaluamos. El Phoenix Cam Pro 3 cuesta unos 320 euros sin descuentos, a lo que tendremos que sumar el procesador, que he escogido el más barato, un i3 12100 normal y no la versión F. Atención, es muy importante ya que este equipo no utiliza una gráfica dedicada, así que sí o sí necesitáis comprar una versión que no sea F o KF inclusive. No lo subestiméis porque ya veremos cómo rinde, cuesta unos 113 euros más o menos, RAM 16 GB 2x8 que me salió bien a 30 euros y SSD a mí no me costó nada porque ya lo tenía, pero pongamos unos 30-40 euros más
más o menos. Por unos 500 GB aquí a cada uno, si necesitas más, la ventaja de poder jugar un poco con el precio, ¿no? Hacen un total de unos 500 euros, estamos hablando de 500 euros que incluyen pantalla y torre al mismo tiempo en un formato compacto pero igual de potente a un sobremesa. Y esto es muy importante de entender. Todos los ejemplos son con productos nuevos y así nos vamos a lo que tenemos en casa o de segunda mano, fácilmente podemos bajar 50-100 euros el precio total. Vale, ahora vamos a ver qué opciones tenemos en la competencia por unos 500 euros más o menos. Según el país, pues a lo mejor los precios pueden cambiar mucho. Además, en Latinoamérica tenéis un Dell muy interesante que aquí aún no, bueno, me parece que no va a llegar nunca ese Dell, pero bueno, no obstante es un equipo bastante interesante en Latinoamérica que lo tenéis en torno a los 500-600 euros y me parece un precio bastante justo. Como veis, el segmento de los I/O va con un poco de retraso. Modelos como el Intel Core i3 N300 o el i3 1315U están por todas partes. El rendimiento de estos modelos es muy inferior a su hermano mayor i3 de sobremesa, pese a que estos modelos de Core i3 de laptop son más nuevos, más recientes. El i3 de sobremesa le da 2 vueltas, en parte gracias a la deslimitación en el consumo. Como veis, hay una gran diferencia. El que uso yo, repito, es el 12100 por 100 y poco euros, y si subimos al i5 tendríamos que añadir 20 euros más, que oye, luego veremos un par de pruebas que, mira, según caso a lo mejor conviene. En mi caso, hay muchos casos, ¿no? Lo que quiero decir es que según qué uso, a lo mejor por 20 euros vale la pena cambiar al i5, y en mi caso, como es un gasto adicional, pues lógicamente no he querido extenderlo mucho más, ya que me estoy montando un nuevo PC y bueno, tampoco estoy para gastar. La clave es, pagando lo mismo, por ahora obtenemos un 36% más de rendimiento, ni tan mal, dejando aparte que solo vienen con 8 GB de RAM, me parece un poco triste, y si ampliamos a 16, en el caso de que sea posible, ya tendríamos que sumar un pequeño extra, como veis, de 30-80 euros más o menos, en fabricantes como Lenovo, Acer y bueno, la competencia, ¿no? Básicamente, no tenemos en cuenta las ofertas porque a lo mejor en una semana del año está súper barato un modelo y a este aún no lo han rebajado. Aquí el mercado varía muchísimo a lo largo del año. Luego, si aumentamos el presupuesto, vemos el AMD Ryzen 5 y pensaréis, ese sí que está bien. Pues lo siento, pero no. Como dije al principio, es un error comparar por núcleos porque es un Ryzen 5 sin sus 6 núcleos. Solo cuenta con 4, por lo cual realmente es un Ryzen 3 con 4 cores disfrazado y es un 31% más lento en procesamiento de cómputo o de tema CPU. Si tuviera 6 núcleos como la mayoría de los Ryzen 5, la cosa evidentemente os aseguro que sería muy diferente. El i3 1315 quizás es el que más se acerca, pero su limitación de consumo, bueno, es un factor que afecta a todos los procesadores mobile, o bueno, para portátiles mejor dicho. Al final, como su objetivo es el mercado laptop o portátil, el consumo está capado a fin de alargar la autonomía del equipo mediante la batería. No tiene mucho sentido porque un equipo todo en uno es de escritorio, con lo cual tanto te da si consume 40 watts más. También te digo, la luz no te va a subir casi nada, o sea, al final 30 watts o 40 watts no son tampoco como para marcar una gran diferencia, solo que los equipos laptop tienen una batería muy pequeña y como hagas algo pesado se va en nada. Coged estos consumos con pinzas porque luego pillas el de 15 watts y en carga máxima fácilmente pasa de ese valor. Pero bueno, ya es un tema para otro vídeo. No os voy a dar la chapa ahora mismo, que este vídeo creo que me va a quedar bastante largo. Es decir, pagando lo mismo tienes un rendimiento muy superior y te aseguras de utilizar 16 GB de RAM, que es un mínimo desde mi punto de vista, y 500 GB de almacenamiento o lo que necesites, pudiendo jugar con estas cosas para que el precio final se pueda ajustar más a tu necesidad o bolsillo, porque aquí juegas con los componentes como si fuera un equipo de sobremesa. A no ser que veamos ofertas realmente agresivas en este segmento, el Phoenix prácticamente no tiene competencia alguna. Resulta sorprendente que algunos fabricantes intenten justificar precios tan altos por usar un Core i5 1335U, vamos, 750 euros para esto me parece excesivo, especialmente cuando el rendimiento solo mejora un 8% en comparación con opciones más económicas. A lo mejor tendrá una GPU ligeramente mejor, pero es que al final tampoco te compras esto para jugar, ¿no? Y la diferencia en el rendimiento de la tarjeta gráfica integrada entre versiones tampoco es un salto significativo como para decir, vaya, qué locura, ¿no? En ese contexto, pagar 150 euros más por un pequeño aumento no parece muy lógico. Ya para eso, por 20 euros más salto al 12.400 y voy flying. Sé que hay mucha gente como mi colega Gaby que ve un i5 en un laptop o en un I/O y se piensa que es el mismo i5 que se encuentra en su sobremesa. Para que os hagáis una idea, el abanico en los Core i5 es enorme y podemos ver desde modelos con 2 núcleos hasta modelos con 6, y además diferencias de rendimiento brutales entre generaciones, debido a que aquí pesa mucho la arquitectura y la eficiencia de la CPU en sí. Por ejemplo, aquí tenemos un Seat León base con 90 caballos versus otro Seat León Cupra de 310. Ambos comparten la misma denominación, pero en cuanto a potencia no tienen lógicamente nada que ver. Lo mismo sucede con los procesadores y ahora veréis unos ejemplos en estas pruebas que hacen de rendimiento bruto a fin de ubicar más o menos los procesadores. Lógicamente no es definitivo, ya que según la tarea esto puede variar, aunque especialmente en el uso profesional sí les podemos hacer bastante caso.
En primer lugar, Cinebench R23, que mide el rendimiento bruto, es una puntuación orientativa con el fin de ver más o menos dónde se ubica una CPU. En mi caso das en 1694 puntos en multinúcleo. Por ejemplo, la media Ryzen 7520U da unos 3800-3900 puntos, así que ya os podéis hacer una idea. Ojo, mantengo que es una puntuación orientativa porque la diferencia puede ser muy grande según tarea. Ahora vamos a ver qué tal codifica. Para ello usaré Handbrake, un programa súper guapo que permite recodificar los vídeos, cambiarles el formato, calidad y mucho más. La verdad es que es una pasada de aplicación. He escogido un vídeo de unos 300 MB, dura 30 segundos exactamente, y voy a hacer un reescalado a 4K con esta configuración para que veáis cómo cambia el tamaño y se mantiene decentemente la calidad. Simplemente a modo de hacernos una idea. Como veis, un minuto con un segundo, ahora pesa relativamente poco y se ve casi igual. Con el fin de comparar, vamos a ver qué tal lo hace un Ryzen 5 5600 de sobremesa con exactamente la misma configuración. No es una comparación muy justa debido a que el 5600 de AMD cuenta con 6 núcleos, mientras que el i3 con 4 solo. Pese a la diferencia, si dividimos el tiempo por la cantidad de núcleos, ya veremos fácilmente de dónde salen esos 20 segundos que nos ahorramos. Destaco de nuevo que en mi caso estoy utilizando el Core i3 más económico en este socket, el GeForce 700 con gráfica integrada. Si sumamos 20 euros más en la CPU, podemos saltar al Core i5 12400 de 6 núcleos, 12 hilos, muy tentador, ¿no? Y aún así seguiría siendo más económico a su competencia. A ver, entiéndase, el hecho de utilizar 6 núcleos beneficia en ciertas tareas, por ejemplo, ver un vídeo en 4K, cinematografía, navegar por internet, va a ir exactamente igual. Por lo general, el i3 es más que suficiente a día de hoy, y hasta lo estuve usando con el editor de vídeo, debido a que cuando me fui de vacaciones me llevé el I.O., ya sé, es una locura, no es tan pesado como parece y vamos, infinitamente más cómodo trabajar con él, o un laptop en este caso. Vamos a ir codificando o renderizando, por ejemplo, si beneficia contar con el mayor número de núcleos posible, pero la gráfica sigue siendo la misma, por lo cual en juegos la diferencia sería mínima. Cuenta con la Intel UHD 730, que es la GPU integrada en estos casos. Ya veréis cómo rinde a continuación, no es una locura. Además, ya hay un montón de vídeos en YouTube con más pruebas de juegos y todo eso. Quizás ya voy un poco tarde para mostrar este i3, no obstante ya hablé en su momento de él, que era bastante interesante. Aparte, comparto las pruebas en 4 juegos. En primer lugar muestro un juego 2D llamado Grim, tiene muy buena pinta la verdad, y lo podemos mover fácilmente en Full HD, la fluidez es decente. En algún momento pega algún bajón, eso sí, al grabar y jugar al mismo tiempo me roban algunos fotogramas, pero el rendimiento es aceptable y si usamos el truco de bajar a HD, las tasas mejoran considerablemente. En mi opinión, jugable perfectamente. Cualquier juego así 2D, indies y poco exigente lo movemos fácilmente sin problemas. Seguimos con el Rock Legacy. Os prometo que estoy con Duolingo para aprender inglés, lo tengo que mejorar muchísimo. El juego fluye perfectamente, como veis, destaco la temperatura, aquí es excelente, y vamos con un par de juegos algo más exigentes a fin de ver cómo se comporta con juegos más recientes. Buscando el colapso de la CPU y pese a las advertencias de que mi GPU no cumple, ejecuto el BioShock 2 remasterizado. Aquí sus requisitos mínimos y recomendados. Lo bueno de contar con 16 GB de RAM es que la GPU integrada los puedo usar a la carta. Las CPUs con gráficas integradas, al no disponer de VRAM, al final todo no cabe en un mismo chip, usan literalmente la memoria RAM del equipo a modo de VRAM. No es el mismo tipo de memoria, digamos que es más lenta la RAM para la GPU, pero es funcional, y si tu PC cuenta con 16 en vez de 8, créeme que te da buen margen. Así que si los fabricantes te dicen que te viene con 8 GB realmente disponibles, luego solo tendrás 6, o si tienes 16 pues tendrás 12 o 14. Hay GPUs que necesitan más, otras menos. Bueno, seguimos, lo configuro sin fe alguna y sorpresa, funciona perfectamente a excepción de que a veces se le va la olla con las texturas. Es un glitch de algunos juegos, pasa también en BioShock, en Control por ejemplo, y hay parches o mods tanto para este juego como para otros. Simplemente buscáis glitch, texturas, BioShock o el juego que sea que os pase y os bajáis un archivo y listo. Quizás al usar la integrada no va del todo bien como nos gustaría en cuanto a textura, sin embargo me esperaba tasas muy inferiores a las que estamos viendo. Me animé y dije, bueno, pues luego voy a probar el Vampire en Full HD, aquí sus requisitos mínimos y recomendados, configurándolo eso sí a lo mínimo, rascamos unos 30 FPS bien ajustados, lo cambié a HD o 720p, por lo visto al estar grabando con la herramienta de Windows me crashea la primera vez, es decir, sigo jugando perfectamente, solo que se crea alguna especie de error o algo así y simplemente no me graba, pero lo que es el juego funciona perfectamente. Me iba a unos 50-60 FPS y pienso que es perfectamente jugable. A ver, juegos con estos requisitos más o menos, al bajarlos de Full HD a HD, la verdad es que todos más o menos van a 40, 60, 70 FPS. Al final es una GPU integrada y tampoco podemos esperar aquí milagros. Aparte, mi gente, hay más pruebas gaming que en YouTube, no creo que haga falta hacer más hincapié en este tema. El performance está más que visto y es posible jugar a juegos de hace unos años perfectamente. Juegos bien optimizados como LoL, CSGO y compañía
sin problemas. Es que mucha gente me pregunta, ¿esto el CSGO lo va a poder mover o el LoL? Y digo, pues es que el LoL lo mueve hasta una cafetera, ¿sabes? Ahora bien, no es un equipo creado con el fin de jugar 10 horas al día. El propósito de los I.O. es productividad, uso profesional, oficinas, despachos y cosas así. También podrás jugar, nadie te impide ponerte el Dark Queue, por ejemplo, y fundírtelo el fin de semana. Como suelo decir, cada caso es un mundo. Hay gente que hace sus mezclas y necesita algo más estético con suficiente potencia. Otros solo buscan jugar. Aquí hay todo un mundo de necesidades y por supuesto cada uno lógicamente puede gastarse la pasta en lo que quiera. Si me dices, Calvito, yo es que solo voy a renderizar vídeos a full, en este caso te recomiendo mirarte un sobremesa con tarjeta gráfica dedicada, debido a que te va a ahorrar un montón de tiempo. De lo que sí estoy seguro es que por el mismo precio o menos te ofrece mayor rendimiento a su competencia, por lo cual comparar diferentes segmentos es hacer un poco de trampa. Es como si comparamos una furgo con un Seat León. Sí, cada uno pues lógicamente tiene sus ventajas y desventajas, no hay más. Finalmente, conclusión, el Campro 3 es un equipo todo en uno realmente interesante gracias en gran parte a su núcleo. Esa placa base, amigos, by Asus es una maravilla, permite personalización total, abarata significativamente el coste final y consigues un rendimiento superior frente a su competencia, incluso si lo comparas con algunos portátiles alrededor de los 500 y pico euros, equipos que generalmente solo integran 8 GB de RAM. A ver, ya sé que hay mucha gente que dice que 8 GB son más que suficiente, realmente si lo es técnicamente, es posible utilizar 8 GB a día de hoy, lo que pasa es que el día que quieras editar algo, hacer algo un poco más pesado o multitarea, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que 8 GB es poco. Desventajas, por supuesto, no es perfecto, aquí van algunos puntos a mejorar. El flujo de aire podría mejorar un poco si el ventilador fuera un poco más grande o más potente, aunque sería algo más ruidoso si es más potente. Fácilmente reducimos 3-4 grados Celsius. Normalmente los ventiladores más grandes suelen ser menos ruidosos, debido a que no hace falta que giren tan rápido para conseguir el mismo flujo, con lo que hoy en vez de estar por ejemplo en 72, pues estamos en 69, 68, y quieres o no, pues se ve diferente, ¿no? Al final es intentar no llegar al tope de lo que serían las temperaturas máximas de esta CPU o el que tengáis en vuestro caso. El tamaño del soporte es algo grande y podría ser un poco más compacto, brazo incluido. Me parece un pelín exagerado. Y el último punto, el grosor del equipo le pasa un poquito lo mismo. Pienso que se podría reducir mínimamente un 15-10%, máximo quizás un 20% más o menos, sin sacrificar el espacio del SSD. Me parece un acierto, estéticamente quedaría bien y además te sobra material. La verdad es que no le puedo sacar demasiadas pegas, su relación de rendimiento-precio es atractiva y me ablanda un poco. A la pregunta de para qué entornos lo veo apropiado, principalmente en uso profesional y familiar. Si es alguien que trabaja en una oficina o despacho, pues gana presencia con un equipo grande, estéticamente es agradable e imponente. Aparte me mola porque es un rollo más productividad y es apto en entornos familiares por el mismo motivo. Al final, y ojo que yo también lo he hecho, de querer un pepino de PC con el fin de jugar, con el fin de supuestamente estudiar y luego realmente te pasas el 90% del tiempo jugando. Creo que todos nos conocemos esta jugada maestra, sin embargo no es productivo perder unos años vitales en tu desarrollo, y sí es cierto que ganas experiencia, amistades y tal, lo que pasa es que luego eso no te va a pagar las facturas, así que vamos, no sé si me explico, pero ya sabéis a qué voy. No estoy diciendo que ya no podrás hacer nada en tu vida, pero ahora que ya tengo algo de conciencia entiendo a la gente, como un colega que tengo, que siempre compra PCs sin tarjeta gráfica ni nada. Antes me parecía bastante absurdo, pero es que él en su fuera no necesita una super tarjeta gráfica ni nada por el estilo. Al final compra algo bajo sus necesidades y medio forzándose a no irse por las ramas, ¿no? Más o menos, no sé si me explico bien, imagino que ya sabéis por dónde voy. Así no te centras tanto en jugar, sino en aprender sobre, por ejemplo, electrónica, desarrollo de juegos, leyendo, lo que sea. En fin, intentar que el ocio no sea el 90% del tiempo, básicamente. Veredicto final, me ha encantado. Estas cosas de meter una placa base de PCs me parece una pasada. Es cierto que ahora tengo el i3, pero aprovecho para saltar un reto al final del vídeo, que muy pocos lo verán seguramente. Si alguien tiene la curiosidad de ver cómo iría el i7 y si el comentario recibe algo de apoyo, subiré un vídeo con la diferencia de rendimiento versus el i3 y así os podéis hacer una idea de cómo van estas placas con un TDP más limitado, ya que supuestamente solo puede hasta 65 watts, y si se alinean los astros tendré que hacerlo. También aprenderé algo, por supuesto, ya que veremos cómo un procesador de 240 watts de TDP rinde en esta placa con un máximo de 65 watts. Va a ser bastante curioso. Y nada, chicos, muchas gracias, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Pero y en el Terabyte tampoco lo entiendo muy bien. Sony Superstar también la tiene. Es curioso eso. Lo que sí te digo también es que no es algo exclusivo. Ubisoft lo hace, bastante tiempo lo hace. Es decir, que es una práctica bastante habitual, vamos, el tener una tienda, ¿no? Que yo creo que por ahí mucha gente se ha quejado, ahora luego hablaremos, ya que entendido de lo del tema de Highliner, pero yo creo que el problema de hacerse para mi gusto no es el problema de hacerse
un account de PlayStation para poder jugar al juego. El problema es que hay 117 países en donde no se puede hacer un account de PlayStation. Ese es el problema. Es decir, el problema no es hacerte un account. El problema pero es que no habrá todavía. Pero no, eso lo vamos a hablar luego. El problema lo vamos a hablar. Ahora mismo estamos viviendo uno de los cambios más grandes desde la invención de Internet. Estamos viviendo algo tan grande que posiblemente cambie las reglas de la sociedad tal y como la conocemos. Así que bien amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Si te ha gustado, por favor apóyame con un gran like. Por supuesto, comparte tu opinión o consulta de cualquier tipo en los comentarios o mediante Instagram. Suscríbete al canal si quieres formar parte de la comunidad. Por favor, tío, suscríbete que no te cuesta nada, tío. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.